No sé si alguien tiene duda de esos ejercicios que le coloqué ahí. Hola, profe, buenos días. Nadie. Sí, ¿Qué tal? profe. ¿Cómo te va, Belu? Le quería preguntar si podríamos ver el ejercicio 13, especialmente el punto E, porque se me complicó intentar resolver ese punto. Ajá. Bueno, ahí lo vemos, ahí vemos el punto E, más o menos para que lo tengamos en cuenta. No es que sea complicado, digamos, ese punto, pero ahí lo vemos. Completamos, no sé si todos pudieron más o menos hacerlo, ese ejemplo. No debería haber dudas, creo, con el llenado de esta tabla, ¿no es cierto?, que es esencial, ¿no? Bueno, en el CJ ahí en la primera línea van todos los coeficientes, ¿sí? A la base va a estar x1, que ya está ahí escrito, después estaría x2 y x6 a la base, ¿no? Bueno, los vectores unitarios son los que faltan ahí, entonces a la altura de x1 voy a tener el vector 1, 0, 0, a la altura de x2 el vector 0, 1, 0, y a la altura de x6 el vector 0, 0, 1, ¿sí? Bueno, a la altura de ZJ y el vector solución es 11. Después, menos 1, 3, a la altura de CJ, X1 y X2 corresponde. Después, a la altura de X3, 2 quintos. A la altura de X4, 1 quinto. X5, 4 quintos. Y 0 a la altura de X6, ¿no? Y después me falta CJ menos ZJ. A la altura de X1 y X2 voy a tener 0, y a la altura de X6 también 0, ¿no? Bueno, el CJ ahí creo que no hay duda, es menos 1, 3 y 0, ¿sí? Y con eso se completaría lo que es la tabla, básicamente, ¿no? De eso creería que no hay ninguna duda, ¿sí? En cuanto a los valores, a la solución, bueno, Z óptimo sería 11, ¿sí? Y se logra con x1 igual a 4, x2 igual a 5, x3 igual a 0, x4 y x5 también 0, y x6 11, ¿sí? Bueno, el tema del dual, no sé si con esto no han tenido, no sé si lo han hecho al ejercicio que les pide formular el dual, ¿sí? Y el punto C, ¿cuál es la solución óptima del dual, ¿no? Entonces, el problema dual le va a quedar minimizar Z, 7y sub 1 más 12y sub 2 más 10y sub 3. La primera restricción sería 3y sub 1 menos 2y sub 2 menos 4y sub 3 mayor o igual a menos 1. La segunda restricción, menos 1y sub 1 más 4y sub 2 más 3y sub 3 mayor o igual a 3. Y la tercera restricción le va a quedar 2y sub 1 más 8y sub 3 mayor o igual a menos 2, con y sub 1, y sub 2 y y sub 3 mayores o iguales a 0. ¿Sí? Creería que con eso no habría, no sé si alguien tiene alguna duda. Eh, bueno, Julie dice que no hay dudas. Hasta acá todo bien, entonces. La solución del dual sería y sub 1 un quinto, y sub 2 4 quintos y y sub 3 0, y el valor de G, el valor de la función objetivo
de minimización es 11 también, ¿no? Después, el punto D dice, consideramos que Z ganancia en peso, bueno, ¿cuál sería la contribución a la ganancia si hubiese una unidad más del producto A? Lo mismo para B y lo mismo para C. Bueno, tampoco creería que hay dudas, ¿sí? O sea, si aumentamos el recurso A, la función objetivo se incrementa en 1/5 por unidad, ¿no? En el caso del recurso B, si se aumenta una unidad, la función objetivo crece en 4/5 y en el caso del recurso C no produce incremento, digamos, ¿no? Porque es una restricción no limitante, ¿no? Después, bueno, vamos al punto E. Lo que tiene que ver ahí en el punto E, básicamente es, tiene que determinar, digamos, los intervalos de los coeficientes. Ahí hay un cambio, sobre todo, les modifica lo que es el coeficiente correspondiente a x2, ¿sí? Lo primero que tienen que hacer es determinar el intervalo entre lo que puede variar C3, ¿sí? Y de acuerdo a eso, digamos, si está dentro del intervalo, la solución, digamos, lo que tienen ustedes como salida de la última tabla del simplex, le va a seguir siendo válida. Si está fuera del intervalo C3, ¿sí? Fíjense que de -2 lo lleva a 1, o sea, se incrementa en 3, ¿sí? No sé si calcularon los intervalos entre lo que puede variar el lado derecho de lo que es C3, ¿sí? ¿Alguien, no sé si lo calcularon? Bueno, acá dice, hay dos cálculos, entre infinito y 12/5, y Matías a mí también. A ver, eh, esperen un segundo que busque lo que es entre el rango que me dio. Si lo encuentro, lo tenía por acá. Pero básicamente lo que hay que hacer entonces es determinar, digamos, el intervalo ese, ¿no? A ver si lo tengo, si lo encuentro, lo estoy buscando, denme un segundo. C3 puede variar entre 2,4, lo que se puede incrementar, ¿sí? Y se puede reducir hasta menos infinito, ¿no es cierto? Fíjense que el incremento de -2 a 1 para x3 estaría fuera del intervalo, ¿sí? Con lo cual, la respuesta sería que la solución que usted, digamos, la información que tienen del simplex, esa última tabla, no les sirve porque C3, la variación cae fuera del intervalo, con lo cual hay que resolver el problema nuevamente, ¿sí? ¿Se entiende, chicos?
Creo que Belu, vos tenías dudas, ¿no? Sí, profe, ¿podría explicarlo de nuevo? Porque no terminé de entender lo que explicó el punto Sí, débil, perdón. digamos, vos fíjate que la función objetivo cambia, digamos, el coeficiente de x3. O sea, te da una nueva función objetivo en la cual varía el coeficiente C3, que el valor original era -2 y pasa a ser 1. Lo que tenés que ver ahí es el intervalo de C3 entre qué valores puede variar. Si lo calculaste, va a dar que puede variar entre 2,4 es lo que puede aumentar y disminuir, puede disminuir hasta menos infinito, digamos, ¿no? Con lo cual, vos fíjate que sufre una variación de -2 a 1, sería una variación de 3, que es mayor a 2,4, que es lo que puede aumentarse cuando mucho. Con lo cual, al caer fuera del intervalo, esto significa que el modelo se tiene que resolver nuevamente con esa variación de coeficiente. La salida esa que yo tengo la última tabla del simple que me da ahí como información no me sirve. Buenísimo, muchas gracias, profe, ahí ya entendí. Bueno. Profe, una duda. Te escucho, Juli. Cuando dice que hay que hacer toda la solución de nuevo, ¿se refiere a hacer todo el simplex de nuevo o solo modificar la última tabla? Digamos, no, tenés que resolverlo desde cero porque la información que vos tenés en esa tabla no te sirve. Acuérdense, fíjense, yo voy a... acuérdense del resumen ese que yo les había pasado con los cambios, los intervalos. Fíjense. A ver, espere que me pase, no. Veamos el resumen ese que yo... Uy, me pasé. Cambios en los coeficientes, esto. Fíjense que lo que dice que cualquier cambio que esté fuera del intervalo se debe resolver nuevamente porque la base cambia, con lo cual, o sea, cualquier cambio en los coeficientes que esté fuera del intervalo cambia la base, con lo cual hay que resolverlo nuevamente el problema con esa nueva función objetivo que tengo. Ah, bueno, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda, chicos, con ese problema? Vuelvo al problema que estábamos viendo. Este problema, ¿no es cierto? Entonces, el punto E, no hay dudas. El punto F, bueno, es algo parecido. Suponga que queremos investigar el efecto de cambiar la función objetivo. Fíjense que acá les cambia el coeficiente correspondiente a C2 y también cambia C1, ¿sí? Habría que ver la variación, digamos, se podría tratar de ver si la variación en porcentaje está dentro del 100%, acuérdense lo que decía la regla del 100%, que fíjense, el coeficiente x2 disminuye en 3. Vamos a ver los intervalos primero en forma, digamos, individual, ¿sí? Profe, ¿ahí no cambia únicamente C2? A ver,
acá cambió, claro, respecto a la original, perdón, la original sí cambió solamente C2, sí. Creía que había cambiado C3, no, pero digamos, respecto al original solamente cambia C2. Con lo cual lo que tenemos que hacer es como hicimos recién, pero ahora con respecto a C2, ver el intervalo entre lo que puede variar C2. ¿Sí? O sea, la variación de C2 dice que reducir, se puede reducir en 1 y aumentar, puede aumentar hasta infinito. Con lo cual estaría dentro de del intervalo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Al estar, al estar dentro del intervalo, lo único que va a cambiar es la función objetivo, ¿sí? Eh, la función objetivo, ¿cómo cambiaría? Dijimos que va a disminuir, no, perdón, disminuye en 3. Está fuera del intervalo, perdón. Está fuera del intervalo, pasa lo mismo que antes, digamos, porque lo permisible reducir es 1. Y acá tiene un valor actual de 3. La nueva función objetivo lo reduce en 2, con lo cual también está fuera del intervalo. Está en el mismo caso, ¿sí? No sé, disculpe, profe, no entendí cómo se calcula el intervalo. Bueno, el intervalo, acuérdense, ¿sí? Acá estamos hablando de una variable que es básica, ¿sí? Acá les muestro la formulita que utilizábamos, ¿sí? Acuérdense que una variable básica utilizamos, digamos, va a variar CJ si varía el coeficiente de la función objetivo de una variable básica, ¿no es cierto? Y se calcula el nuevo coeficiente a partir de CJ menos ZJ menos lambda, que es la tasa de sustitución, ¿sí? Por delta CK, y esto se tiene que mantener negativo, ¿sí? Fíjense que si estamos hablando de C2, ¿sí? C2 es una variable básica, ¿sí? Y fíjense, va a estar en el segundo renglón y cambia donde yo tenga valores distintos de 0, digamos. Fíjense que a la altura de x3 tengo 2 quintos, a partir de x4 tengo 1 quinto y en x5 tengo, perdón, estoy hablando de x2, sí, tengo 2 quintos, 1 quinto y 3 décimos. Esos son las tasas de sustitución, ¿sí? Entonces, el CJ menos ZJ nuevo, ¿sí? Va a variar tomando lo que es el CJ menos ZJ, o sea, sería 12 sería 12 quintos, menos 12 quintos, ¿sí? Menos 2 quintos por C2, delta C2, perdón, tiene que ser negativo, o sea, menor o igual a 0. Ahí tengo una restricción. Después la segunda restricción voy a tener menos 1 quinto, ¿sí? Menos 1 quinto por delta C2 menor o igual a 0, y tengo lo que es el coeficiente ahí a la altura de x5, ¿sí? Voy a tener
menos 4 quintos, menos un medio, va a quedar un medio por delta C2 menor o igual a 0, ¿sí? Y de ahí despejamos el delta C2, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? O sea, lo que hicimos básicamente es utilizar la formulita que les mostré recién, ¿no? O sea, el delta, el nuevo, acuérdense que al modificarse un coeficiente de la función objetivo correspondiente a una variable básica, ¿sí? Se va a modificar el CJ menos ZJ, ¿sí? Lo que ustedes tenían ahí, se modifica en el CJ menos el ZJ original, ¿sí? Todo eso menos el lambda KJ multiplicado por el delta, en este caso C1 sería, ¿sí? O sea, de ahí determinamos ese intervalo, ¿no? A ver. Perdón, utilicé lo del último, tengo 2 quintos, 3 décimos es el último, perdón. La última restricción que yo tengo menos 4 quintos, ¿sí? Es menos 3 décimos delta C2. Y de ahí tiene que despejar el delta C2, con lo cual le va a dar en todo mayor o igual a un valor que en este caso va a ser positivo, ¿no? Porque del primero yo tengo delta C2 igual a menos 12 quinto, todo esto dividido 2 quintos, digamos, ¿no? Y así van despejando, digamos, el delta C, que es lo que puede variar de cada una de esas restricciones que acabamos de construir, ¿no? ¿Se entiende, chicos, lo que digo? Profe, Sí. entonces el cambio del CJ menos ZJ se aplicaría solamente a las variables que no sean básicas, como es en este caso X3, X4 y X5. A ver, cuando yo digo, digamos, nosotros, acordate, en el análisis de sensibilidad respecto a los coeficientes de la función objetivo, nosotros analizábamos 2 cambios, ¿sí? No te confundas ahí, porque me parece que estás confundiéndote. Analizamos cambios en el coeficiente correspondiente a una variable no básica. Vos fíjate que acá la única no básica sería X3. X3 es no básica. Entonces, cuando vos querés determinar el intervalo, digamos, como X3 no se está produciendo, y vos estás hablando de un problema de maximización, o sea, disminuir puede disminuir todo lo que quiera porque va a ser menos conveniente producir, o sea, va a ser hasta menos infinito, digamos, ¿sí? Y para arriba, o sea, aumentar, ¿sí? Puede aumentar lo que es en el CJ menos ZJ en valor absoluto, o sea, el 12 quinto que vos tenés ahí, digamos, sería lo máximo que podría aumentar, ¿no? O sea, en valor absoluto, 12 quintos, ¿sí? Que 12 quintos les da 2, y algo, ¿no es cierto?
Eso porque el C3, que vendría a ser el menos 2, corresponde a un coeficiente, ¿sí?, de una variable no básica. Ahora, recién lo que vimos nosotros, o sea, cuando hablamos en el punto F, estábamos analizando el cambio en el coeficiente C2. C2 corresponde a X2 y X2 dijimos está a la base, porque está en la segunda fila con un valor X2 igual a 5. O sea, esa es una variable que es básica, ¿sí? Entonces, la fórmula a aplicar para determinar el intervalo es esa que veíamos recién, que decía que el CJ menos el ZJ nuevo se va a modificar en CJ menos ZJ que yo tengo de la tabla original, menos el lambda KJ multiplicado por delta K sería, ¿no? En este caso estamos hablando, vos fíjate que como aparece, está en la segunda fila X2, ¿sí? Donde yo tenga todos valores a la altura de la segunda fila a partir de X1 hasta X6, o sea, yo tengo valores a la altura de X3, que es 2 quintos, a la altura de X4, que es 1 quinto, y a la altura de X5, que es 3 décimos, ¿sí? Ese es el lambda KJ, digamos, ¿sí? O sea, se va a ver afectado, lo que tengo que hacer, me va a afectar ese CJ menos ZJ que yo tengo en el último renglón, al estar a la base. Acuérdense que, ¿por qué se modifica? Porque cuando yo multiplico el CK por cada uno, o sea, el vector CK es el vector de las variables que está a la base. Cuando yo modifico por los vectores de cada una de las variables que está ahí en la tabla, o sea, las tasas de sustitución, me modifica todo eso, o sea, me termina modificando el CJ menos ZJ. Por eso, porque la variable es básica, ¿sí? No sé si te quedó claro, no sé si Julie creo que preguntó o Belu, no sé, alguna de esas dos me parece. No, fui yo, Juli. Sí, me quedó claro. Mi duda era porque en X2, a la altura de X2, digamos, da un valor 1 que sería distinto al 0, pero no lo modifica X2. Claro, lo que está a la altura de X1, digamos, el 1 ese que está a la altura de X2, en realidad no te lo modifica por el hecho que si vos le das como está la base, ese 3 más el delta se anula con lo que vos tenés en el CJ en la primera fila. Por eso ahí no lo tenés en cuenta. Claro, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra consulta? Si no, pasamos al punto G, ¿sí? Que el punto G dice si uno encuentra que hay 10 unidades disponibles del recurso B, fíjense que el recurso B tenemos 12 unidades, o sea, habría una disminución de 2 unidades, ¿no? ¿Sí? El recurso B, fíjense, es una variable que es, es un recurso limitante, ¿no? La tienen clara esa, ¿no? Es un recurso limitante el B. Porque solamente, acuérdense, aparece X6 a la base con un valor positivo, que es 11, ¿sí? Entonces, tenemos que ver si esa disminución de 2 unidades cae dentro del intervalo, ¿sí? Si ustedes calculan el intervalo entre lo que puede variar el lado derecho de esa restricción, o sea que sería B2, dice que puede aumentar
en 22 y disminuir en 16,667. ¿Sí? Con lo cual, una variación de 2 está dentro del intervalo. ¿Sí? Entonces, si está dentro del intervalo, ¿sí? Se debería, digamos, se puede utilizar toda la información que yo tengo en esta tabla porque está dentro del intervalo, con lo cual me va a modificar los valores de las variables que están a la base, pero la base sigue siendo la misma y se altera el valor de la función objetivo en menos 2 por el precio sombra, que en este caso sería 4/5 el precio sombra asociado al recurso B. ¿Se entiende, chicos, lo que digo? Sí, profe, sí. ¿Se entiende? No hay dudas entonces de este ejemplo. Si alguien tiene duda, lo vemos, ¿sí? Acá tienen la tabla del simplex, o sea, pueden calcular los intervalos, inclusive pueden calcular los valores de las variables, ¿no? ¿Sí? Por si no no sé si lo hicieron, pero ¿qué me afecta? ¿Cómo calculo yo el intervalo a partir de lo que es esa salida que yo tengo ahí de la última tabla del simplex? Acuérdense que si digo que la variación es de B2, tengo que calcular ese intervalo, ¿sí? Entonces, los valores, ¿qué va a suceder si yo cambio el lado derecho de las restricciones? ¿Sí? X1, que vale 4, ¿sí? Se va a modificar en más un décimo, ¿sí? Por delta B2, ¿sí? Eso se tiene que mantener positivo, o sea, tiene que ser mayor o igual a 0. X2, que actualmente tiene el valor de 5, se va a modificar en más 3 décimos, ¿sí? Por delta B2, ¿no? También tiene que mantenerse mayor o igual a 0, y X6, que en este caso vale 11, se modifica en menos un medio por delta B2. También tiene que mantenerse positivo porque son los valores de las variables, ¿sí? Y de ahí sacan el intervalo ese. Si despejan delta B2 de lo que les acabo de decir, ¿sí? Se van a encontrar que B2 puede aumentar en 22 y disminuir hasta 16,667, sin que, digamos, o se mantiene válida toda la información que a mí me da esa tabla de simplex. ¿Sí? Entonces, si hay una disminución de 2 unidades, ¿sí? X1, que es igual a 4, más un décimo, la variación es 2, o sea, multiplicado por 2, ¿sí? Ahí me modifica la variable en esa proporción. O sea que, perdón, hay una disminución negativa, hay una disminución, ¿no es cierto? Entonces, voy a tener que, en vez de 4, ¿sí? Va a disminuir 2/5, o sea, 0,20. O sea que el valor de X1 va a ser 3,8, ¿sí? X2, que tiene un valor de 5, se modifica en 5 menos, sería 3 por 2, 6,
décimos, ¿sí? O sea, va a disminuir en 6 décimos, digamos, ¿sí? Que eso sería, 6 décimos sería 0,6, digamos, ¿no? Menos. O sea que sería 4,4 el valor de x2 y x6, que tiene un valor de 11, ¿sí? Como está afectado por menos un medio, ¿sí? Por 2, o sea, por menos 2, el valor de x6 termina sumando 1, con lo cual se iría 12. O sea, ahí tienen el valor, digamos, se modifica x1 en 3,80, x2 en 4,4 y x6 en 12, ¿sí? Y el valor de z, la variación de z, va a ser menos 2 multiplicado por el precio sombra, que es 4 quintos, ¿sí? O sea que va a disminuir, tengo 0,8 por 2, 1,6, ¿sí? Fíjense, si ustedes quieren, yo acá tengo el problema en Excel, ahí se los muestro, a ver si nos da igual, digamos, ¿no? Fíjense, les voy a mostrar el Excel, ¿sí? A ver si hice bien los cálculos. A ver si hicimos bien los cálculos. Les muestro el Excel, ¿sí? Profe, una pregunta. ¿El precio sombra es ZJ o CJ menos ZJ? Digamos, es el mismo valor, pero siempre se toma el CJ menos ZJ en valor absoluto, ¿sí? Fíjense en lo que les dije, o sea, si yo le doy, disminuye a 10, a ver si hice bien los cálculos, voy a modificar acá el lado derecho, lo llevo a 10, la función objetivo es menos 1, 3 y acá menos 2, la original, ¿no? ¿Sí? Fíjense, lo voy a resolver para ver si lo que les dije estaba bien. Me desapareció. A ver, esperen, denme un segundo que le voy a opciones, le vamos a actualizar complementos. Bueno, para que aparezca el solver, hacemos clic acá en solver y ahora va a aparecer el solver acá en lo que es datos, ¿sí? Bueno, fíjense, le voy a dar, a ver si... Bueno, están las 3 restricciones cargadas. Bueno, acá le voy a dar resolver, a ver si hice bien. Le doy resolver. Y fíjense, ahí lo tienen, ¿no? Lo que les dije, ¿sí? Yo teniendo en cuenta la tabla del simplex, por supuesto voy a llegar al mismo razonamiento, ¿no? Dije que 3,80 era el x1, x2 4,4 y z disminuía en 1,6, era 11, se hacen 11 menos 1,6 le da 9,4. ¿Sí? O sea, yo acá se lo acabo de mostrar aplicando, digamos, sobre el modelo, modificando el modelo y tirando el resultado, pero no me hace falta hacer esto yo con la salida de máquina, con la última tabla del simplex que tenía, lo puedo calcular a eso, es lo que acabo de hacer, ¿no?
¿Lo vieron, chicos? Bueno. No sé si a alguien le quedó alguna duda de esto. Pasamos al otro ejercicio. Bueno, voy a dejar de mostrarles. Bueno, les mostré cómo se utiliza el Excel, ¿no? También digo, por ahí si tienen dudas de algún cambio, pueden utilizar el Excel y, digamos, y resolverlo con el Excel, ¿no? Bueno, a ver, volvemos al ejercicio. Bueno, acá está todo resuelto ya, ¿no? Entonces, del ejercicio 13, ¿a alguien le quedó alguna duda, chicos? ¿No quedaron dudas entonces? Entiendo, por lo que me dijeron, ¿no? Bueno, veamos el ejercicio 14. El ejercicio 14, bueno, le daba esto como información, el modelo, la última tabla del simplex, ¿sí? Y, bueno, esta es la salida del lindo. Bueno, no sé si tuvieron alguna dificultad con este ejercicio. ¿Cómo les quedó la tabla? A ver, veamos. Fíjense, lo que tiene en la primera, digamos, después lo que dice función objetivo, el valor, es lo que tienen ahí con 5.500, ¿no? ¿Sí? Después, a partir de, bueno, lo que es el valor de la variable y el reduce cost, o costo reducido, acá fíjense, se está produciendo solamente x1, o sea, la altura de x1 va a ser 50, 0 y 0, ¿sí? Y el reduce cost sería 0 a la altura de x1, y van a tener 15 y 75,5 a la altura de x2 y x3. Fíjense que el reduce cost es lo que le aparece acá como el CJ menos el ZJ, ¿no? O sea, a la altura de x2 van a tener 15, el reduce cost, y 75,5 a la altura de x3. Ese es el reduce cost. Siempre el reduce cost está asociado a variables no básicas, o sea, digamos, van a tener un reduce cost positivo a la altura de lo que es la variable no básica, ¿sí? Porque en las variables básicas el reduce cost es 0, siempre. ¿Sí? Después, la segunda parte de esa primera columna, fíjense, habla de las restricciones, lo que es el slack y dual price o precio sombra, ¿sí? Fíjense cómo aparece, fíjense que tienen S4 y S6, S4 vale 1200 y S6 vale 40, ¿sí? Slack es sobrante, ¿sí? S4 estaría asociado a la primera restricción, con lo cual ahí a la altura de 2 tienen el valor de 1200, y en el renglón donde está el número 4 sería 40,
y la del renglón 3 es 0, porque la segunda restricción sería limitante, ¿no? Fíjense, ¿por qué es limitante? Porque ese 5 tiene valor en el CJ menos ZJ. Ese 5 está asociado a las horas de mano de obra, que es la segunda restricción. Esa restricción sería limitante. ¿Sí? Y lo que tienen ahí en el CJ menos ZJ de 1,1 es el precio dual o precio sombra, ¿sí? O sea que a la altura acá de la columna que dice dual price van a tener 0, 1,1, 0. ¿Me siguen, chicos? Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Después, a la altura, vamos a la segunda columna, digamos, la segunda tabla, digamos, ¿sí? Para llenar eso, a la altura de X1, el coeficiente actual o current que les parece ahí, es el coeficiente, el valor del coeficiente actual, digamos, es lo que tiene la función objetivo, fíjense, sería 110,47, iría donde es el coeficiente actual, digamos, ¿no? El current. Después tienen lo que es permisible incrementar, esto habla de los coeficientes de las variables, ¿no? Y lo que es permisible disminuir. Para X1, puede incrementarse hasta infinito y disminuir hasta 30. ¿Sí? C2 puede incrementarse hasta 15 y disminuir hasta infinito porque es una variable no básica, ¿sí? Al igual que X3, puede variar entre 75,5 y infinito es lo que puede disminuir, ¿no? Eso tiene que ver con lo que ustedes tienen en el CJ menos ZJ, ¿no? El 15 y el 75,5 es lo que puede aumentarse. X2 y X3 y disminuir, como es no básica, puede disminuir todo lo que quiera porque el problema es de maximización. ¿Sí? Y después, la última parte de la segunda tabla, habla de las restricciones. El valor actual es lo que tienen ustedes como lado derecho. Fíjense que tiene 3.200, 5.000 y 10 el lado derecho del modelo original, ¿no? Eso es lo que iría en lo que dice current, o sea, valor actuales, ¿no? Y después, la primera restricción puede variar entre infinito y 1.200. Fíjense, esa restricción dijimos que era no limitante, ¿sí? Con lo cual, puede aumentar hasta infinito, lo único que hace es aumentarme el sobrante, y disminuir puede disminuir hasta 1.200. La segunda restricción dijimos que era limitante. Si ustedes calculan el intervalo, puede variar entre 3.000 y 4.000, ¿sí? Y en el caso de la última restricción, ¿sí? Es una restricción tipo mayor o igual, con lo cual puede incrementarse hasta 40 y puede disminuir hasta menos infinito. ¿Sí? Esa tabla la van llenando en función de lo que tienen
del simplex, ¿no? Indudablemente. Y bueno, después ya les da la pregunta. Ah, perdón. Bueno, el dual, supongo que ya no tienen dual. Con el problema del dual, ¿alguien tiene algún inconveniente? Con el dual creería que ya no, a esta altura ya no debería haber problemas, ¿no? ¿Lo pudieron plantear sin inconvenientes? ¿Podría repetir, Mateo, podría repetir por qué Row arranca desde 2? Porque el 1 hace referencia a la función objetivo, Mateo. Entonces después, en la segunda, digamos, la primera función está en la fila 1, que es la función objetivo. La primera restricción arranca en 2, que es el segundo renglón, digamos. Bueno, fíjense si pueden responder las preguntas del punto D. Creería que no habría mayores problemas si ya tienen completa la salida del lindo. Ya no debería haber problemas ahí, ¿no? ¿Dudas, chicos? Yo creo que era la parte más complicada, era por ahí llenar la tabla esa. Después el resto no deberían tener problemas ya a esta altura. ¿Cómo estamos, chicos? Bien, bien. Sí, una vez que tenés la tabla esa ya es más fácil. Sí, lo otro es más fácil porque tienen ya los intervalos, tienen todo, o sea, sí, creería que no deberían tener mayores inconvenientes, digamos, ¿no? Bueno, faltan un par de temas más. Yo no sé, bueno, cómo haremos con el tema del primer parcial, digo, no se dejen estar, ¿no? Teóricamente el parcial estaba pensado para lo que es el 22, de la semana del 22 de junio, ¿no? Que es la última semana de clases. Yo no sé, no he hablado, la verdad que no le preguntó puntualmente esto a la profe, no sé si alguien ha hablado por ahí, pero esperemos que para agosto ya estemos habilitados. Yo calculo que sí, al paso que vamos, si no surge ninguna eventualidad, y digo, para tomarle por ahí el parcial es más fácil hacerlo presencial, porque ustedes pueden preguntar algo. Acá ya, si lo tomamos por el aula virtual, olvídense de preguntar algo, o sea, así que esperemos, no sé. Ya voy a hablar bien con la profe a ver cómo va a ser el parcial, si lo vamos a dejar para el segundo, no sé, si la fecha prevista es el 22 digamos, el práctico lo tendrían seguramente el 22 de junio y el teórico el 25. No sé si en qué habrá quedado, no he hablado yo particularmente con la profe, tengo un montón de cosas, la verdad que no he tenido tiempo de hablar con la profe, si
al parcial se va a mantener en esa fecha o lo va a pasar para la primera clase del segundo cuatrimestre. La verdad que no sabría decirles. Ya lo voy a consultar con la profe, que espero que sea así porque no creo que comencemos las clases en junio. O sea, yo calculo que las clases serían después de la primera, digamos, cuando esté previsto la vuelta al segundo cuatrimestre en agosto, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué pasa con ese parcial bien. Así que, pero no se dejen estar, ¿no? Porque ya no falta mucho para lo que entra en el primer parcial. O sea, nosotros teóricamente, como les digo, nos falta programación entera y nos queda programación no lineal, pero en el práctico no va programación no lineal, porque las funciones son muy complicadas para hacerlo en forma manual, digamos, ¿no? Con lo cual, práctico de programación lineal no va, digamos, ¿sí? O sea, se utiliza para las funciones, por ahí se puede utilizar el mismo Excel para calcularlas con el solver o con alguno de los software comerciales, ¿no? Así que bueno, chicos, yo por mí hoy, si no tienen dudas, yo con esto está en ustedes, digamos, que me consulten las dudas. No sé cómo, si les quedó alguna duda que les pueda aclarar. Entiendo que no, chicos. Bueno, No, profe, todo bien. todo bien. Bueno, estudien, traten de estudiar. Y bueno, cualquier cosa, bueno, ya la clase que viene, pero está en ustedes un poco tratar de, digamos, de estudiar un poco, porque depende de ustedes, digamos, uno le da lo que puede darles, ¿sí? La idea es que ustedes traigan las dudas, ¿sí? Así que, bueno, chicos, si no hay dudas, nos vemos el jueves que viene, ¿sí? Traten de estudiar un poco. Bueno.